Hola amigos, ¿no os habéis planteado alguna vez preguntas tales como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y preguntas como ¿existe Dios realmente? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué vivimos? Esa clase de preguntas son las que respondo en mi canal, preguntas que se hace la humanidad, el ser humano. Soy medium y hoy voy a responder a algunas de estas preguntas tan trascendentales. Y ustedes mismos podrán reflexionar sobre lo dicho. Si existe, ¿qué es Dios? No se podría decir qué es Dios, porque la pobreza del lenguaje humano no permite definir con certeza lo que es. Esto ocurre cuando queremos definir cosas que están por encima de nuestra inteligencia. Pero se pueden dar ciertos ejemplos o decirlo de tal manera que lo puedan entender. Dios es la inteligencia suprema, lo que no tiene ni principio ni fin. Creador de todas las cosas, sabiduría máxima y bondad infinita. Sin Él los humanos no existirían, la vida no existiría, nada existiría. Algunos dudan si nos crearon los Anunnakis, pues no, fue Dios. Algunos han creído que habían más dioses, pero Dios hay uno solo, creador de las dimensiones, del universo, la vida en general, Dios soberano. Si hubieran varios dioses, no habría unidad a la hora de direccionar el universo. ¿Hay pruebas de la existencia de Dios? Buscad todo lo que no ha creado el hombre, y hallaréis las pruebas de la existencia de Dios. Fijaos en el universo. Los pobres científicos se rompen la cabeza en hallar la célula de Dios e intentar entender cómo se creó el universo. Lo han sabido siempre, pero no lo quieren admitir. Fue Dios. Pero las religiones han hecho mucho daño. El humano es orgulloso y quiere tener pruebas físicas, palpables, o que se puedan comprobar de alguna manera. Quieren pruebas. Hay ciertas cosas que competen a Dios, que no les será desvelado a la humanidad. Si antes del Big Bang no había nada, ¿cuándo la nada ha creado algo? Ha creado vida inteligente. Si todo se creó por la colisión, bien sabemos en la Tierra que de una colisión suele haber destrucción más que creación. Pero de esta colisión se creó algo majestuoso, lleno de vida, de inteligencia y belleza indescriptible por la condensación de la materia. Y todo sincronizado en funcionamiento para crear vida y que ella perdure. ¿Quién creó y dio cuerda a este gran reloj suizo? Algo tan inmenso en grandeza lo ha tenido que obrar. Una fuerza aún más inmensa en poder y sabiduría para darle un porqué, el cual la inteligencia humana está limitada a conocer, por más que quiera saber. ¿No creen que es algo que no ha podido surgir de la nada? El Creador intencionó esa colisión, a sabiendas de lo que creaba. Pero dejemos el universo, que es un tema que no podemos dar explicación ni nos compete, y adentrémonos en nuestro planeta.
¿Creen realmente que algo tan bello se creó por casualidad? En nuestros adentros sabemos que hay algo superior, pero la materia no nos deja verlo con claridad. Y algunos por orgullo se niegan a aceptar llamarlo Dios. ¿No ven que está creado para que lo habitaran? La creación del planeta Tierra, toda la vida que en ella habita, tanta belleza, es maravillosa. Por la obra se conoce al autor. Todo esto, hermanos, no nace de la casualidad. ¿El hombre puede ver a Dios? El ojo humano no puede ver a Dios. Dios es como una esfera de luz tan fuerte que el ojo humano no lo soportaría. Por eso Jesús. El hombre necesita ponerle rostro y poder hacer humano y cercano lo divino. En estado espiritual sí podríamos ver al Padre, pero deberíamos estar muy avanzados. Al que vemos es a Jesús. ¿Por qué no entendemos a Dios? El humano, según va avanzando espiritualmente y desarrollando su moralidad, se va dando cuenta de la belleza de la creación, de lo que Dios hace por nosotros en el día a día y va entendiendo algo más al Padre. Debemos de pensar que hay cosas que van más allá de la inteligencia del hombre. Nosotros creemos que Dios piensa como nosotros y que su justicia va en concordancia con la justicia del hombre, o debería hacer las cosas como el hombre cree que es lo correcto. No podemos entender a Dios ni sus designios porque va más allá de nuestra conciencia humana, estando encarnados. Es como si quisiéramos entender física cuántica si somos como niños que no saben aún los números. Al desprendernos del cuerpo, en estado espiritual, es cuando tomamos conciencia de muchas cosas y entendemos muchas otras o los porqués. Para que vean si vamos retrasados en conocimiento, cuando le digo a alguien que después de morir es cuando somos más conscientes de las cosas, aún me dicen que el muerto nada sabe, cuando es realmente conocedor de la verdad. La densidad del manto que cubre el espíritu de cada persona es lo que no le deja ver el mundo espiritual y por tanto la grandeza de Dios. Según la persona avanza y su espíritu progresa, se va quitando esas mantas que le hacen más pesado y va viendo la verdad. Cuando la materia no oscurezca el espíritu y nuestro nivel esté más cerca de Dios, se le verá y se le comprenderá. ¿Cómo es Dios? Dios es único, todopoderoso, eterno. Si no existiera, no existiría nada. Es justo y bueno. Su sabiduría y bondad es absoluta y no permite duda alguna. Nadie debería juzgar a Dios porque por encima de él nada hay, y es bondad y justicia absoluta y perfecta. Pero como he dicho antes, el que se halle más cerca de Dios será quien lo entenderá. Dios existe, es así. El humano juzga a Dios sin saber sobre las cosas, cuando Dios es la sabiduría máxima. Ya os digo, es como si el alumno de preescolar le dice a un sabio que no sabe lo que hace, y me quedo corto. Queremos saber, conocer las causas del origen del universo, y gastamos millones en investigación y viajes al espacio. Más le valdría al humano, antes de querer conocer todo esto y juzgar a Dios, debería ser humilde y conocerse interiormente. Esto haría que dejase atrás sus imperfecciones y con esos millones que gasta en el espacio, ayudara a que el resto de la humanidad no pasara hambre y salieran adelante.
Eso es lo que quiere realmente Dios de nosotros. ¿Es que no le importamos a Dios? Creemos que Dios es un ser dictador y que no mueve un dedo por nosotros. Esto es falso. Nunca se queda pasivo ante nuestro mal, pero no lo llegamos a ver. Nos ayuda desde la sombra, sin que nadie lo vea o sepa, y sin llevarse ningún mérito por la obra realizada. Y aún nosotros creemos haber tenido un golpe de fortuna, cuando fue Él. Creemos que no sufre por nosotros, que le damos igual o no le importa lo que nos ocurra. Cuando hacemos un bien a alguien, nos lo estamos haciendo a nosotros y se lo hacemos a Él a la vez. Al igual, si hacemos un mal, nos lo hacemos a nosotros mismos, pero también se lo estamos haciendo a Él. ¿A que no sabían esto? Él sufre por nosotros y sufre con nuestros actos. Cuando entiendan que venimos a aprender en el amor que nos damos los unos a los otros, entenderán lo que sufre al ver pasarlo mal a sus hijos. No hay palabras para definir a Dios en el lenguaje humano. Se queda corto para definir tal grandiosidad y poder. Por eso, cuál simple humano que no conoce ni las pequeñas cosas de la tierra puede poner en tela de juicio a Dios. En esta vida no hay que huir, sino aceptar y enfrentar lo que venga, porque Dios estará ahí para ayudarnos. Y esa fe es la que no hará que nos rindamos. Aunque piensen, he pasado la vida enfermo para después morir, pues tiene una explicación más allá de lo que a simple vista parece y les intentaré hacer ver. ¿Dónde está Dios? Dios está en todos lados y dimensiones extraterrenales. Está en todo lo que nos rodea, porque Dios es todo. Está en el aroma de las flores, en la brisa que acaricia tu piel. Está en un abrazo de amor, el rayo de sol que te calienta. Dios está en la belleza de la creación. Está en las pequeñas cosas, en la sabiduría de con quienes habitamos. Él es el creador de absolutamente todo lo que el humano no tiene la capacidad de crear. Por tanto, está en todo y en todos nosotros. En cada buen gesto hacia otra persona, cada caricia, beso o voluntad de obrar con amor. Todos estamos conectados con Él. Por eso les digo que cuando hacen un mal a alguien, se lo hacen a Él, y cuando hacen bien, también se lo hacen a Él. Eso tienen que tenerlo claro en su vida, porque el acto que hagan bueno o malo, también se les está haciendo a ustedes mismos. Para que se acuerden de esto, es como el que lanza algo hacia arriba, y por consiguiente le cae a él mismo. Si lanzan flores, le caerán flores, y el Padre las recibirá. Y si lanzan cuchillos, a todos nos afectarán esos cuchillos, a todos. La ciencia y Dios. Dios es quien da la sabiduría a los humanos para que vayan avanzando científicamente y haya un progreso, para bien de la humanidad, para la cura de enfermedades que hay en la tierra y el cuerpo padece. Nosotros pensamos que hemos descubierto algo después de hacer muchas pruebas, viendo resultados, y no nos damos cuenta que con nosotros hay seres de luz, los cuales nos están poniendo en la mente el camino a seguir, y creemos que son nuestros pensamientos. ¿Por qué habrá cosas que la ciencia no podrá demostrar? Porque Dios no permite entrar a conocer ciertas cosas que provengan de Él. El humano, cuanto más conoce y más aprende sobre las cosas, más debería tener admiración por la sabiduría de Dios. Sin embargo, nos ponemos galones. Aquel inventó aquello y aquel otro descubrió aquello otro, sin darse cuenta que los guiaron de arriba para conseguir ese fin. Dios obra a través de los humanos que buscan el bien. Es una pena no ver la grandeza de Dios en las cosas,
el humano no sería tan orgulloso y haría las cosas por el bien de los demás realmente. ¿Cómo puedo llegar a entender a Dios? Hasta que no veamos la muerte como algo necesario y la importancia del espíritu sobre el cuerpo, no entenderemos a Dios. Como he dicho antes, las personas más desarrolladas espiritualmente entenderán algo más a Dios que otra que estén aún muy influenciada por las cosas materiales. Muchos creen que Dios no existe, puesto que ocurren cosas malas. Sé que me van a hacer preguntas al ver el vídeo, poniendo en tela de juicio su existencia y lo dicho, pero ya responderé en otro vídeo a vuestras dudas. Hoy les he explicado cómo es Dios, y en otro vídeo explicaré preguntas de los que no creen o creen que estamos alejados de su mano por sufrir. E intentaré que lo entiendan, ya dependerá de ustedes que lo crean. ¿De dónde nos viene la creencia de que Dios existe? Es una prueba más de su existencia. Pensamos que es obra de la educación, pero incluso personas que no creen en nada, y antiguamente que las religiones no existían. En nuestros adentros, y da igual la generación que sea y la inteligencia de la persona, algo nos dice que existe algo más allá o con más poder, bien instaurado en nuestro espíritu. Pero como digo, la materia no deja ver la grandeza espiritual, nos ciega. Si nos preguntáramos de dónde viene ese sentimiento de creer que hay un Dios, os diría que del vago recuerdo de dónde venimos e iremos. Deseo que en medio de tanta oscuridad puedan llegar a ver su luz. Gracias a todo aquel que haya llegado a ver todo el vídeo. Un abrazo.